Empezamos hoy nuestro repaso por la actualidad con uno de esos papers que, bueno, saben ustedes que a veces nos vemos a lo mejor un poco obligados, un poco presionados a hablar de papers pues, que aparecen en la prensa generalista y que generan, por tanto, mucha conversación. Y claro, pues tenemos que dar también nosotros nuestra opinión, faltaría más. Y este es uno de estos casos, ¿no? Habrán visto por ahí titulares sobre que la ciencia es menos disruptiva de lo que solía ser. Esto tiene que ver con un paper que salió publicado en Nature por un grupo de investigadores de Estados Unidos, de la Universidad de Minneapolis y de Arizona, Escuela Carlson de Gestión y la Escuela de Sociología de la Universidad de Arizona. Se llama Michael Park, el primer autor. Y el título de este artículo en Nature es los papers y las patentes se están volviendo menos disruptivos con el tiempo. Esto es un tema que Francis ha estado mirando porque además saben que Francis es muy aficionado a la bibliometría y todas estas métricas para evaluar la calidad de la investigación. Tienes una pieza en tu blog y yo pues como Francis lo iba a mirar y nos lo iba a contar, no pensaba leerme el artículo, pero esta mañana tuve un ratito y como es muy facilito lo leí un momento, no los materiales extra y todas estas cosas que seguro que Francis se lee, pero simplemente una lectura rápida. Y solo voy a decir una cosa, bueno, solo voy a decir una cosa antes de que hable Francis y lo explique, luego creo que sí que querremos todos decir cosas, pero a mí esto me parece, a ver, esto es, de los creadores de La nostalgia ya no es lo que era, llega cualquier paper pasado fue mejor. Eh, Ustedes saben estas conversaciones cuando la gente se pone a discutir si LeBron James es mejor que Magic Johnson pero te dicen, no, pero LeBron James tiene unas estadísticas cuando miras el número de puntos, su carrera, no sé qué tal, y el otro te dice, no, pero los números, solo los datos no pueden medir la influencia, el cambio de paradigma que supuso la llegada de Magic Johnson. Y se pueden estar así horas discutiendo sobre si era mejor el de ahora o el de antes o el de no sé qué. Pues yo creo que esto es lo mismo, pero la versión de la ciencia de ese tipo de discusiones, ¿no? Y claro, como es una discusión sobre ciencia, pues tiene que ser con datos y entonces, pues aquí han hecho esto, han aportado, han cogido y han analizado un montón de datos y llegan a estas conclusiones. Entonces, bueno, a mí me parece que desde ese punto de vista, pues en fin, seguramente podremos criticar muchas cosas. También, ahora que lo he leído un poco por encima, también diré que hay cosas que me han parecido interesantes. Así que si te parece, Francis, cuéntanos un poco el artículo y luego si quieres entramos un poquito en debate y tertulia. Claro, el punto de partida es el concepto de ciencia disruptiva, ¿no? Y ciencia disruptiva es un concepto que probablemente cada uno de nuestros oyentes y cada uno de nosotros considera que es disruptivo una cosa diferente, ¿no? Una ciencia rompedora, una ciencia que marca un antes y un después, ¿no? Pero claro, eso como lo medimos, eso no es fácil de medir. Cuando un artículo lleva un premio Nobel, por ejemplo, el artículo de Francis y Crick, en el que se obtiene la estructura tridimensional del ADN, ¿ese artículo es disruptivo o no es disruptivo? Claro, eso es difícil de determinar, con lo que se suele hacer en bibliometría es definir un concepto, se publica y si la comunidad, los demás bibliometristas están de acuerdo con ese concepto, pues ese concepto se usa para cosas a lo grande, ¿no? Entonces, el concepto que se ha introducido aquí es una métrica, un índice bibliométrico para medir, utilizando citas, un concepto que está asociado a la dinámica de las citas. El nuevo índice bibliométrico se llama CD, de Citation Dynamics, la dinámica de las citas, y este parámetro varía entre dos valores, +1 y -1, y se asigna a +1 el concepto de artículo disruptivo, y a -1 un artículo todo lo contrario disruptivo, ¿no? Un artículo, digamos, de ciencia consolidada, un artículo que, bueno, hay muchas maneras de definirlo, pero bueno, los autores de este índice, es un índice que ya se publicó hace bastantes años, en 2017, y por supuesto una revista de bibliometría, y desde entonces ha sido utilizado por bastantes investigadores. Pues el autor de este índice, el autor principal del artículo de 2017, es el que ahora ha logrado colar un artículo en la revista Nature. Y digo colar un artículo porque, ya os digo, hoy en día
eh, 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 teóricamente la revista Nature publica cosas innovadoras, ¿no? Entonces, publicar el uso de un concepto introducido hace 5 años, que ha sido ampliamente usado en el campo de la bibliometría para hacer lo que siempre se ha hecho con ese concepto, pues teóricamente no es propio de un artículo para la revista Nature. No lo era Bueno, hace yo 5 años. quizás diría que una revista como Nature lo que va buscando es investigación de alto impacto, más que innovadora, que a lo mejor no es exactamente lo Bueno, mismo. eso ha Y alto, cambiado con la nueva editora principal de Nature, ha cambiado bastante el estilo de la revista. Y ella lo ha ido haciendo de manera un poquito gradual, pero ahora está claro que casi cualquier cosa se puede publicar en Nature sin todos los grandes adjetivos que había que colocarle a esa cosa hace 5 años, por ejemplo. Entonces ahora se pueden colar este tipo de artículos en los que tú realmente no introduces un concepto nuevo. Ahora, como uno de los autores es el inventor del concepto, bueno, pues se acepta pulpo como animal de compañía, se acepta concepto ya conocido como concepto innovador y novedoso. Este autor pero lleva haciendo este tipo de impacto, análisis en varios artículos, ha hecho esto ya en varios artículos, pero claro, en revistas menores. Ahora lo ha hecho a lo grande con millones de artículos. Pero hacer lo mismo con 1 millón de artículos o hacerlo con 45 millones, hacerlo con 45 millones aporta un grado adicional para publicar en Nature. Hace 5 años no, ahora sí. Con esto, pero ¿por qué comento esto? impacto ha tenido todo este, Claro, ¿no? todo lo que se publica en Nature Entonces, tiene impacto. ¿Vale? Todo lo que se publica en Nature, porque ya Nature se encarga de todo el tema del embargo de los artículos. Durante una semana los periodistas tienen acceso a los sí, artículos. pero a ver, que esto ha salido en toda la prensa generalista. No todos los artículos que salen en Nature salen en toda la prensa Claro, generalista, todas las ni están en semanas conversaciones de de lo que café. se publica en Nature, 1 o 2 de los artículos aparecen en toda la prensa generalista. ¿Vale? Pero no todos los 20 artículos salen en toda en la prensa generalista. Pero bueno, lo comento porque esto es Espera, un punto creo que importante en relación a la idea de disruptivo, ¿no? Es decir, lo que se publica en Nature, en Science, en revistas como PNAS, Cell, ¿es disruptivo por ser publicado en estas revistas o no? Los artículos que perdona conducen a un... que te disrumpa la argumentación, Francis, un momentito, porque creo que José quería decir algo desde antes. Sí, quería hacer un par de comentarios en relación a lo que ya dijo Francis, igual todavía queda pendiente explicar el índice, pero antes dijiste algo que puede haber sorprendido a los que nos están escuchando y no leen, que es la pregunta de si el paper de Watson y Crick es disruptivo, porque ahí la respuesta es obviamente sí. Entonces el índice, ese es uno de los, digamos, uno de los puntos de anclaje de cualquier índice que tú definas, es que te dé disruptivo, los que obviamente son disruptivos. O sea, uno puede hacer un análisis cualitativo, que ellos también en el trabajo lo hacen y lo comparan, que es preguntarle a expertos qué papers son disruptivos. Y obviamente la opinión de un experto va a ser un elemento muy válido, aunque no le pueda poner un índice y un número concreto. Entonces, si tú te inventas un índice que te dice que no es disruptivo el paper de Watson y Crick, es que el índice anda un poco mal, ¿no? Eso es y el otro comentario es que el trabajo que tiene -1, tú lo mencionaste, quizás valdría aclarar que no quiere decir que es un mal paper, sino que simplemente es un paper que, bueno, continúa con ideas que ya existían previamente y por lo tanto, pero bueno, ellos usan el ejemplo en el trabajo de un paper también de premio Nobel, ¿no? Como ejemplo de papers no disruptivo, pero que es importante también en el campo. Sí, entonces quizás eso, hay que definir el índice, ¿no? Pero primero había que definir un poco el concepto, ¿no? El concepto de artículo disruptivo es un concepto difícil de lidiar y probablemente entre muchas personas cada uno tuviera una opinión diferente de cómo debe de medirse esto. Aquí el índice que han introducido estos investigadores es muy sencillo. Yo cojo un artículo, sabéis que todos los artículos citan a artículos previos y son citados por artículos posteriores. Entonces yo cojo todos los artículos que citan a este artículo que me interesa y a todos los artículos citados por este artículo. ¿No? Tengo el artículo de Watson y Crick y todos los artículos que aparecen citados en el artículo de Watson y Crick, entre ellos, por ejemplo, el de Rosalind Franklin y Gosling, con la famosa imagen del espectro en rayos X, ¿no? de la hélice en rayos X. Entonces, ahora tú coges todos los artículos que citan ambos y dices, si un artículo que cita al artículo en cuestión no cita a los anteriores, eso es un índice, eso es a favor de que es disruptivo.
El concepto de disruptivo desde el punto de vista de las citas es que es un artículo que se publica que a partir de ese momento ya nadie cita la ciencia previa, sino que solo cita a este artículo. Entonces, si el artículo, cada vez que es citado, también se cita a alguno de los artículos que este artículo cita, entonces es un artículo continuista, porque lo que aporta este artículo requiere, cuando yo lo quiero citar, que yo también cite a lo que él cita. Entonces, estos son los dos extremos. Yo quiero un índice que me dé -1 cuando todos los que citan a un cierto artículo también citan a alguno de los que él cita, y un índice que me dé +1, todo lo contrario, cuando todos los artículos que citan al artículo solo citan a este artículo. No citan a ninguno de los que son citados por él. ¿Vale? Entonces vemos que es un índice que lo que está planteando fundamentalmente es medir dinámica de citas. ¿Cómo se cita? Claro, en los campos o los investigadores que citen habitualmente los grandes artículos previos. ¿Por qué? Porque son los grandes artículos previos, están demostrando. Yo quiero demostrar que yo conozco mi área de conocimiento, que conozco cuáles son los grandes artículos de mi área de conocimiento. Entonces yo cito esos artículos nunca podrán ser disruptivos, aunque mi contribución sea una contribución altamente citada. Como yo he citado a los grandes artículos, es muy probable que los que me citen a mí también citen a esos grandes artículos. Bueno, eso no estoy tan seguro porque puede ser que tú hagas un artículo disruptivo, evidentemente citas el estado de la cuestión, tienes que citar los clásicos, aunque sea para decir, y ahora yo invento esto que es diferente, ¿no? Pero tienes que decir cómo estaba la cuestión antes. Pero este índice está midiendo también la gente que vaya a citar ahora tu paper, si ya no citan los anteriores, porque ya con el tuyo ya es suficiente, entonces es los que vienen detrás, cómo te citan a ti y cómo citan a los clásicos. Si te citan a ti y también a los clásicos, entonces que probablemente tú has hecho una continuación sobre los clásicos. Mientras que si solo te citan a ti, entonces quiere decir que tú has hecho un cambio de paradigma. Entiendo que esa es un poco la dinámica, ¿no? Esa es la dinámica. Vamos a poner un ejemplo, como le gusta a José. El artículo de Dirac de 1928, donde introduce la ecuación del electrón. Un artículo que fue premiado con un premio Nobel. El artículo de Dirac es un artículo cortito, al estilo de lo que eran los artículos de física teórica de aquella época. Entonces dices, ¿el artículo de Dirac cita a Schrödinger? No. ¿Cita el artículo fundacional de Pauli donde define el spin? Tampoco. ¿Usa ideas de Schrödinger y de Pauli? Sí. ¿A quién cita Dirac? Pues se cita a sí mismo, un artículo del año anterior suyo, cita a Klein, Gordon y Jordan por la ecuación escalar, que es una ecuación que introdujo Schrödinger, pero no cita a Schrödinger. Cita un artículo de Pauli completamente intranscendente sobre aplicaciones en magnetismo del spin, completamente irrelevante. Es decir, el artículo de Dirac de 1928 cita a artículos que son irrelevantes. Entonces, cualquier persona que cite el artículo de Dirac de 1928 citará también los artículos relevantes de cuántica, el artículo de Schrödinger, el artículo de spin de Pauli, pero no citará ninguno de los artículos citados por Dirac. Pues resulta que el artículo de Dirac tiene el índice disruptivo +1. ¿Vale? Tiene el máximo posible. El artículo de Watson y Crick, que es un impacto enorme en biología, sin embargo, sigue habiendo gente que cita también a Rosalind Franklin. Sigue habiendo gente que cita a los trabajos previos de Pauling, por ejemplo, con un modelo incorrecto de hélice simple del ADN. Por lo tanto, el artículo de Watson y Crick, por muy importante que sea, tiene un valor 0.6. Hombre, no está en 0, que es justo la mitad, pero tampoco está en 1, no es 0.8, 0.9. Es un índice que te pone 0.6. Hay varios artículos de premio Nobel que son artículos que tienen un valor negativo de este índice disruptivo. Es decir, cuando uno mira realmente los valores de artículos, porque aparece publicado en el artículo, aparecen los artículos clave para la recepción de todos los premios Nobel de Ciencias durante el siglo XX. Y lo que uno ve es que sí es verdad que hay artículos con CD igual a 1
muchos antes de 1950, entre los premiados con un premio Nobel, pero también hay un número significativo de artículos que están alrededor de cero. Artículos premiados con un premio Nobel en los primeros 50 años del siglo XX que tienen un valor cerca de cero y en algunos casos incluso valor negativo. Hay unos cuantos que tienen valor igual a 1. ¿Pero qué pasa a partir de 1950? Pues que ya hay poquísimos artículos con un premio Nobel que tengan un valor igual a 1. ¿Pero por qué? Porque ha cambiado la dinámica de las citas. Ha cambiado la manera en la que citamos. Es decir, yo, por ejemplo, tengo la mala costumbre, si yo quisiera conseguir con este índice artículos muy disruptivos, yo tendría que cambiar mi costumbre, pero mi costumbre es que si yo, cuando continúo con mi investigación, cito trabajos previos míos, también cito los artículos fundacionales en los que se basaban esos artículos, ¿no? Si yo no olvido los gigantes a cuyos hombres yo me he subido. Yo no digo, voy a hacer borrón y cuenta nueva. Pero, sin embargo, si alguien lo hace, conseguirá artículos de alta disruptividad según este índice. Este índice tiene ese problema, que, como dice Héctor, obviamente, si todo el mundo se olvida completamente del pasado y de lo que tú citas, o tú citas de manera muy incorrecta, de manera muy sesgada, como hizo Dirac, citas cosas que realmente pues son chichinabos y eso no lo va a citar nadie, que quiera citarte a ti, ¿vale? Porque el punto clave es que quieran citarte a ti, o la gente que cite esas cosas, como son cosas muy colaterales, pues obviamente van a influir muy poco, ¿no? Entonces, es un índice en ese sentido que se puede, digamos, puede haber ingeniería del índice de impacto, o sea, ingeniería del índice de disruptividad. Yo puedo jugar con mis citas para tratar de que mis artículos tengan un alto índice disruptivo. Pero fíjate, yo no creo que se haga intencionalmente, porque no creo que nadie esté pensando en eso. Se hace ingeniería de citas, pero por otros motivos, pero no creo que hasta ahora, ni creo que en el futuro tampoco la gente esté pensando, uy, quiero que me salga el índice el CD, que me salga alto. Pero sí que es cierto que el cambio de la cultura de publicación y de cómo citamos puede generar variaciones históricas de este índice. Y creo que el ejemplo que tú ponías de Dirac es muy bueno, porque esa forma de citar hoy en día, lo normal es que un referí no te la consienta, que te diga, no, hombre, usted tiene que citar todos los papers importantes en este campo. Entonces, hoy en día se cita a lo mejor de una forma diferente a como se citaba antes, en el que era más artesanal el procedimiento de escribir artículos, eran más literarios incluso, la forma de expresarse era diferente. Yo, fíjate, me llamó mucho la atención cuando fui una vez al paper de Hale original, donde descubría o proponía que había campos magnéticos en las manchas solares, y empiezas a leer aquello y no parece un paper científico, porque empieza diciendo, y yo estaba en el laboratorio y entonces se me ocurrió hacer esta idea y un día pensé, ¿y por qué no hago? O sea, una forma de escribir que jamás se nos ocurriría escribir así un artículo hoy en día. Entonces, todo eso son diferencias en la forma de escribir artículos que puede influir en estos resultados. No, totalmente, o sea, sin duda que influye. O sea, lo que Dirac hacía era lo que hacía todo el mundo en esa época, que era básicamente, es que además muchos papers, los de Dirac, de la ecuación de Dirac, son varios. Y lo normal, cuando una persona iba publicando el avance de su trabajo, por lo menos en muchos de los papers que yo he leído de esa época, era como, o sea, tú dabas por sentado que quien leía el paper había leído el tuyo anterior. Por lo tanto, probablemente Dirac no citó la ecuación de Schrödinger, pero ya la había citado 3 papers antes, entonces él ya es como diciendo, ¿quién no va a saber? Digamos, ¿para qué la voy a citar? De hecho, incluso hoy en día seguimos llamando letters a los artículos cortos, y esa es una notación que viene de la época en la cual eran cartas, realmente eran cartas. Entonces las cartas no estaban llenas de citas, se citaba lo indispensable, y lo indispensable quiere decir lo que quien la va a leer no tenga por qué saber, pero en la época todo lo que era conocido ya lo dabas por sentado que era conocido. Entonces solamente si mencionabas algo, solo si realmente la Royal Society o quien lo fuera a leer se preguntara, ¿no? ¿Y este dónde lo sacó? Pero entonces era muy fácil tener, creo yo, en esa época un índice de +1 o cercano a +1 sin ni siquiera hacer un trabajo disruptivo. Eso sin duda los proceedings también eran así, o sea, muchas revistas publicaban con ese estilo. Por el contrario, hoy yo creo que en muchos campos, en el mío, desde luego, muchísimos autores, y yo me incluyo,
solemos ser muy generosos con las introducciones del trabajo, no vamos directo al grano, no decimos, bueno, con una introducción de 3 líneas, entonces yo voy a hacer lo siguiente y empiezas con tu trabajo. No. Escribes siempre una sección de introducción y somos muchos los autores que yo creo que nos esmeramos para que el trabajo sea como autocontenido, que quien lo lea no tenga que ir a leer otras cosas, sino que en principio tenga ir información, solo tenga que ir a los trabajos que citas si quiere ver los detalles, pero que se entienda lo que tú estás diciendo. Entonces, yo creo que no sé si si en alguna parte del trabajo, cuando me lo leí todo, hacen algún tipo de renormalización por el número de citas promedio de un artículo de hoy, para ver si O sea, yo cuando miré el trabajo me impresionó que las curvas no son random, tienen como es una curva decreciente, como con cierta continuidad, más o menos. O sea, tiene un aspecto de una curva que satisface una ley. Y eso siempre es algo que atractivo, ¿no? Pero claro, quizás incluyes el cociente por número de citas, porque, por ejemplo, insisto, no leí el detalle de cómo calcula el índice, pero si yo lo que hago es escribir un paper hoy y no cito a nadie, y lo publico, y mañana y el año que viene escribo otro paper en que me cito a mí mismo, y listo, voy a tener índice 1 en el paper ese que tiene una cita con este índice 1, ¿no? O sea, o hay algún tipo de normalización. No, sí, así es. Es así, bueno, claro. Es así, lo que pasa es que lo hacen con una estadística muy grande de papers y viendo cómo varía a lo largo de la historia. Entonces, la hipótesis básica es que la gente a lo largo de la historia no ha cambiado, o sea, que el número de investigadores que hacen eso que tú estás diciendo no será ahora significativamente mayor que hace 100 años. Y es verdad, y probablemente no lo sea, pero sí que es cierto que la cultura ha cambiado. La cultura ha cambiado. Porque también hoy en día hay esta presión por publicar y porque te citen, porque de eso depende tu comida, y sobre todo los investigadores jóvenes, pero para todos se nos mide por eso. Entonces, cuando tú dejas de citar a un colega, le estás robando, literalmente. Y por eso es muy importante, tienes que ser muy estricto, muy cuidadoso con las citas. Y dejar de citar es casi... A ver, te puedes meter en un problema serio con compañeros por no citarles un trabajo. Entonces, la cosa es diferente. Sí, sin duda, ante la duda hoy de citar o no citar citas, porque también, incluso por lo que tú dices, o hasta por lo más egoísta de decir, si yo dejo de citar a este grupo que está trabajando en temas parecidos, pues se van a vengar, me van a dejar de citar ellos también a mí, Claro. porque Sí. no, Y obviamente la como dinámica ha nosotros- cambiado muchísimo. Sí. Y Sí. en ese sentido, no. Y un punto que hay que aclarar también a los oyentes es que hoy en día citamos muchísimo más, ¿vale? O sea, hace 50 años era muy raro que en una letter, en Physical Review Letters, se citaran mucho más de 4 o 5 artículos. Porque eran letters, eran artículos cortos, lo que acaba de comentar José, ¿no? Era una cosa que se suponía que solo iba a entenderlo quien ya estuviera metido en el área y muy bien metido. Entonces, los artículos clásicos ya se conocían. Hoy en día todo lo contrario. Hoy en día, incluso en las letters de Physical Review Letters, aparecen 40 papers citados y te quedas tan tranquilo, tan pancho, ¿no? Y dices, pero eso no es realmente una letter. Pero bueno, ya son letters de 5 páginas, doble columna, que es el equivalente como 20 páginas, y pones una barbaridad de bibliografía, ¿no? Y hoy en día, en temas, por ejemplo, de física teórica, ¿no? Los artículos que citan nuevos modelos para explicar una cierta anomalía. La anomalía del muón, del momento anómalo magnético del muón, pues ha habido trabajos teóricos previos con otros modelos, y citas 47. 1, 2, 3, 1-47. Pones 47 papers de trabajos previos, ¿no? Ahí sí, hay 250. Has elegido 47, pero has elegido de manera completamente arbitraria. O sea, es que no explica absolutamente nada. No te pones a decir, y el 1 propone un modelo de no sé qué, y el 2 es casi el mismo modelo, pero otra cosa, y el 3 es una cosa completamente... No dice absolutamente nada. Pone 1 guión, otro número, y vete una barbaridad de papers. Eso es algo muy habitual hoy en día. Eso hace 50 años era súper excepcional, no lo hacía nadie. Ha cambiado mucho la dinámica de citas. Entonces, ¿por qué A mí no quiero me decir todo gustan esto? esas citas con números, no Ya. me gustan porque además se prestan más a eso, ¿no? Me gustan más cuando las pones en el texto del artículo, ¿no? Como dijeron fulanito, menganita y ciclanito 1948, esto es así. Entonces lo integras en el texto y creo que tiene más sentido. Sí. Pero Oye, eso, lo que quiero decir con todo esto es que como la dinámica de la manera en la que citamos es diferente, es de esperar que con la nueva dinámica de citas,
cualquier índice de este tipo que mida la disruptividad acabe acercándose a cero, al valor promedio, porque ya citamos mucho y los artículos que nos citan también citan a esas cosas que nosotros hemos citado. Basta con que un artículo que me cite a alguno de los que yo he citado, no tiene que citar ni a varios. Yo he citado 50. Aunque sea uno de ellos, ya es suficiente para que se compensen los números y me quede un cero. Sí, de hecho, o sea, es que yo creo que si hubiera sido referee de este paper, lo hubiera rechazado al menos con el título que tiene, porque el paper de Riss et al., o sea, el paper en el cual se descubre que el universo se expande en forma acelerada. Si eso no es disruptivo, ya me contarás. No, o sea, es tremendo y tiene cero, o está en torno a cero. No alcanzo a ver bien qué punto es, pero está en torno a cero. Entonces, bueno, claramente este índice no mide lo que dice que debe medir. Vale. Yo hay un par de debates a lo mejor que creo que podríamos plantear sobre esto, ¿no? Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que esto no habla solo de papers, sino también de patentes, ¿vale? Sí. Papers y patentes. O sea, esto no solo se mete con los científicos, sino también con los tecnólogos. Lo primero que hay que decir es que el comentario que vemos en medios de comunicación de que la ciencia es menos disruptiva, primero que nada, hay un matiz. El paper no dice eso, dice que los papers se están volviendo menos disruptivos, que no es lo mismo, porque ahora hay muchos más papers de los que había antes. Entonces, si bien es cierto que en promedio cada paper es menos disruptivo de los que había antes, luego también dice que, sin embargo, cuando miras el número total, el índice total de disruptividad, la cantidad total de disruptividad, se ha mantenido bastante constante con el tiempo. Lo cual, de hecho, a mí me sorprende, debo decir. Y ahora voy a decir por qué. Pero, o sea, esto es un poco una conclusión contraria a lo que se transmite en medios de comunicación. Cuando se dice que los papers son menos disruptivos, bueno, quizás lo que ha pasado es que ha habido una dilución, y esto puede tener que ver con lo que comentamos la semana pasada, de que hay una presión por publicar mucho. Entonces, uno publica muchas cosas. Yo, de hecho, lo dije hablando de mí mismo. Uno se pone a sí mismo cuando dice el pecado. Yo he publicado muchos papers, sobre todo cuando no tenía plaza fija, por publicar, por tener muchas cosas. Pero que ahora publico mucho menos de lo que publicaba antes. O sea, cosas que antes publiqué, ahora no las publicaría, porque no son tan importantes, no son tan relevantes. Entonces, ¿qué pasa? Que antes la cultura era diferente. Antes se publicaban cosas cuando uno consideraba que realmente era algo importante. Newton no publicaba papers. Newton estaba 10 años trabajando en una cosa y después de 10 años de trabajar en algo que había aprendido mucho, escribía un libro. Chandrasekhar hacía algo parecido. Estaba también trabajando en un tema muchos años y cuando terminaba eso y quería dedicarse a otra cosa, escribía un libro con todo lo que había aprendido sobre ese tema. Hoy en día tenemos que publicar un montón de papers porque el sistema nos presiona y nos obliga a eso. ¿Eso qué quiere decir? Que se diluye lo que se hace. Y aparte hay muchos más investigadores de los que había a principios del siglo XX. Con lo cual, eso implica necesariamente que hay una dilución. Entonces, el hecho de que tú me digas que la disruptividad total, o sea, el parámetro ese como tú lo quieras medir, incluso olvidándonos de todos estos problemas que nos ha estado explicando Francis, aún así, esto me lo estás aplicando a cada paper individualmente, pero que la disruptividad total de la humanidad se ha mantenido constante, pues me sorprende, sobre todo teniendo en cuenta que si tú te pones a mirarlo, yo creo que en los últimos 30 años, voy a decir 30 años porque se da la situación de que este año se cumplen 30 años del Museo de la Ciencia y el Cosmos, y estoy preparando una charla de 30 años de ciencia, o sea, cómo ha avanzado la ciencia del cosmos desde que se inauguró el museo, que me parece una cosa que puede ser muy bonita. Y es increíble, o sea, cuando me he puesto a preparar esta charla, es increíble, no somos conscientes de lo que hemos avanzado, en particular astrofísica y ciencia del cosmos, en 30 años. Entonces, por eso me sorprendió cuando me dijeron, no, es que no hay disruptividad. Digo, vamos a ver, hace 30 años no había exoplanetas, no sabíamos si había planetas en torno a otras estrellas, no se había descubierto ningún exoplaneta. El telescopio Hubble todavía estaba averiado. En el 93 fue cuando se arregló. O sea, hace 30 años exactamente se arregló el Hubble y empezamos a tener los resultados espectaculares del Hubble. No se sabía la expansión acelerada del universo, que dice José, la energía oscura no existía. La materia oscura, todavía había debate con la materia oscura. No había ondas gravitacionales, no se habían detectado. O sea, lo que se ha avanzado en estos 30 años es increíble. Y si lo comparas con las 3 décadas anteriores, por ejemplo, del 60 al 90, en lo que yo conozco, que es Ciencias del Cosmos, no me parece que haya sido tan rompedor. O sea, me parece que entre el 90 y el 2020 ha habido más avances que entre el 60 y el 90, ¿vale? En cuanto a cosas rompedoras, disruptivas. ¿Qué pasa? Que a principios del siglo XX
hubo una gran revolución de la física. A principios del siglo XX, el primer tercio, las décadas de 1910 a 1930, vieron la relatividad, o sea, las dos, la relatividad especial y la relatividad general, y la mecánica cuántica. O sea, un cambio total, una revolución completa, que eso no pasa todas las décadas ni todos los siglos. O sea, yo creo que lo que pasó a principios del siglo XX solo es comparable con 300 años antes con Newton y la gravedad, y si acaso 100 años más atrás con Galileo, pero ya está, no ha habido... Entonces yo esperaría que sí que tú me dijeras, pero no porque haya declinado, sino porque es que fue un evento singular, ese principio del siglo XX, ahí hubo una, no sé, una época muy, muy rompedora, y sin embargo, lo que nos dice estos índices es que más o menos se ha mantenido constante cuando tú sumas, cuando tú integras toda la disruptividad de toda la humanidad, lo cual, no sé qué opinan ustedes, a mí me parece sorprendente. Sí, es que les digo, en estos índices bibliométricos lo que realmente estamos midiendo es un concepto de disruptividad con una definición técnica muy concreta, que tú puedes estar de acuerdo o no, pero cuando tú hablas, Héctor, y hablas de ciencia disruptiva como algo genérico que todo el mundo entiende lo que es, pues nos encontramos en el gran problema con el que yo empecé a hablar. ¿Cómo lo ¿no? defines? Claro. No sabemos lo que es la disruptividad, ¿vale? ¿Cómo lo Entonces, cuantificas, no? a mí ¿Cómo le un pones un artículo me número? puede parecer disruptivo, pero a José no, y a ti, pues que sí, que ni fu ni fa. Y eso no significa nada. Es decir, aquí hay una definición muy concreta y con esta definición muy concreta, aparentemente, la convergencia de la disruptividad en los millones de artículos que se publican al año está tirando a ser cero, ¿no? El valor promedio. Claro, hacer valores promedio en este tipo de parámetros es extremadamente difícil. Como tienes millones de resultados, es más fácil, pero, por ejemplo, en el caso de los premios Nobel, que son muchos menos resultados, cuando miras la figura del artículo, te das cuenta de que tiene una enorme dispersión. Entonces, si tú miras la curva, dices, la curva promedio que han puesto para guiar la vista, pues es extremadamente tramposa, porque depende de cómo hagas la regresión, el análisis estadístico de esos datos. Si tú consideras, lo que yo recomendaría a cualquier bibliometrista, que utilice regresión robusta, es decir, una regresión que tenga en cuenta la variación de la dispersión y que tenga en cuenta que existen datos espurios y que elimine los datos espurios, y pues resultará que la curva tiene una dinámica muy diferente a la que vemos. Pero claro, cuando tú utilizas, el artículo dice que ha probado con varias técnicas de regresión, etcétera, pero no ha hecho ninguna realmente buena. Es decir, el artículo en parte sus conclusiones o cualquier persona que extraiga de este artículo la conclusión genérica de que la disruptividad en ciencia ha bajado y que ahora estamos en una época intermedia entre... estamos justo a la mitad, no estamos en ciencia continuista, en ciencia consolidada, que sería un -1, sino que el valor tiende a 0, por la parte positiva. Es decir, lo que estamos en el punto medio, estamos justo en ese punto medio, estamos tendiendo, teóricamente, según este índice, a un punto medio, ¿no? Entre lo disruptivo y todo lo contrario. Pero fíjate una cosa que no sé si la has tenido en cuenta. Hay en la página 140 hay un parrafito con un epígrafe que dice conservación del trabajo altamente disruptivo, y que luego, que es un parrafito ahí, y luego lo menciono otra vez en las conclusiones, en el que dice que los trabajos altamente disruptivos sí que se mantienen a lo largo del tiempo, que el número de trabajos que tienen una disruptividad muy alta más o menos se va manteniendo. O sea que esa curva de declive se refiere digamos, al artículo promedio. Al artículo promedio que hay, pero que si tú te fijas en los altamente disruptivos, más o menos tienen los mismos ahora que a principios del siglo XX, Este fue un argumento que fue muy criticado. Cuando salió este índice en 2017, la crítica más natural era ¿y por qué no existen muchos artículos con índice igual a +1, con índice máximo? Entonces el autor principal de ese artículo en su momento ya lo discutió muchas veces. No, sí existen. Si, además el número de artículos que están ahí con +1 más o menos se mantiene constante en valor absoluto. Eso es lo que dice ese párrafo, básicamente. Es ese argumento, que es un argumento que él ya propuso en artículos anteriores, porque recibió críticas por ese punto, ¿no? Es decir, un índice de disruptividad que nunca encuentra artículos con disruptividad +1, o que en los últimos 30 años resulta que ya no hay artículos con +1, pues obviamente es un mal índice de disruptividad. Tiene que haber artículos con +1. Entonces el argumento de este señor es que sí los hay. Y de hecho los que hay en número, en promedio anualmente, son más o menos los mismos.
Aunque claro, ahora se publican casi 3 millones de artículos al año y hace 7 años se publicaban, o hace 10 años se publicaban 1 millón de artículos al año, ¿vale? Claro. Pero aún así el número de Pero- artículos disruptivos se mantiene, con eso más uno. Pero eso puede ser Pero fíjate- ficticio. Puede Pero ser fíjate ficticio. entonces que se traslada incorrectamente. Las conclusiones del artículo, del paper se trasladan incorrectamente a lo que nos llega a los medios de comunicación. Claro, claro, porque eso sí. lo que nos trasladan los medios es que, según este paper, la ciencia va siendo menos disruptiva, pero no es eso lo que está diciendo. O sea, que nos lo creamos o no es otra cosa, pero que lo que dice el paper es que no es que la ciencia sea menos disruptiva, dice que, de hecho, en promedio se mantiene, pero que cada vez hay, digamos que como que cada vez hay más, no voy a decir morralla porque eso es despectivo con los no disruptivos, y también es importante, ojo, esto no quiere decir que no sea importante lo no disruptivo, también es importante, pero que lo que dice es que como que cada vez hay más papers que son poco disruptivos, pero que el número de papers altamente disruptivos se mantiene. Entonces, no es eso la impresión que se nos traslada de las conclusiones de este paper, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí, sí, es así. Es decir, extrapolar este tipo de artículos a los medios y a partir del Astra y del título construir noticias periodísticas sobre este tipo de artículos siempre lleva a versiones muy sesgadas y muy disfuncionales, ¿no? Pero bueno, yo os digo, en general, mi opinión es que el índice este que se utiliza, el CD, es un índice inadecuado para medir lo que todos tenemos en conciencia, intuitivamente interpretamos como disruptividad. Creo que no es un buen índice de disruptividad. Y, por ejemplo, como ha comentado José, el artículo de Reset All de 1998 no es que tenga un valor cerca de cero, es que tiene un valor negativo cerca de cero. Su valor es negativo. Eso es absurdo, claro. ¿Pero por qué es negativo? Porque hay 2 artículos. Se descubrió la energía oscura en 2 artículos diferentes. Entonces, la mayor parte de la gente posterior que cita el artículo de Rees también cita el otro artículo. Bueno, pero que no tengan en cuenta, ¿no?, que son simultáneos los artículos, en este caso sería absurdo. Pero claro, pero es que este índice no tiene en cuenta ese factor. Pero eso es completamente absurdo, ¿no? Porque en este caso concreto son 2 trabajos que habría que medirlos como un par único. Exactamente. Entonces, la manera en la que se calcula este índice hace que, porque existan estos 2 trabajos que van a la par y que normalmente son citados a la par, eso hace que estos 2 artículos tengan valores alrededor de 0 o incluso un poquito por debajo. O sea, si uno calculara el índice, no sé, el de Maldacena, y luego calcular el del trabajo de Witten y el de Gapser, Clevano y Poliakov, porque son cualquier persona de la comunidad comprende que esos 3 trabajos son una unidad. El de Maldacena vino antes y tiene importancia, eso por supuesto, pero sin los otros 2, la conjetura es esos 3, ¿no? Pero el índice de Witten, Gapser y Clevano y Poliakov debe ser -1, porque todos los trabajos que lo citan a Maldacena, obviamente. Claro. Y sin embargo es importantísimo, son trabajos muy, muy importantes. Sí, en principio no necesariamente. Si te citan mucho, tu valor tiende a 0, más que a -1. Claro. ¿Vale? Oye, yo estoy viendo que trabajos con +1 desde el 80 no hay más, por lo menos en la gráfica de figura 5. Claro, sobre todo por eso, por el cambio de la dinámica. Estos son de premio Nobel. O sea, son trabajos premiados con el premio Nobel y ha cambiado mucho la manera en que se cita el premio Nobel y el tipo de resultados, ¿no? En ciencias ahora hay muchos premios Nobel que son compartidos por temas distintos o temas colateralmente distintos. Entonces el premio de química de este año pues se premia a 3 personas, pero 2 van por un lado y la tercera, aunque los 3 reciben 1/3 del premio, la tercera ha obtenido la química bioortogonal, diferente a la química click de los otros, pero basada en la química click, ¿no? En la aplicación es una cosa distinta. Entonces, a nivel de citas, eso influye y hace que no tengan valor CD+1 los grandes artículos. Oye, y el CD5, digamos, como te leíste el artículo completo, te pregunto, porque para medir algo como la disruptividad, que es algo tan relevante, en principio es un concepto que asociamos a casi una revolución científica, yo esperaría que se mida durante muchos más años que 5. No, pero el 5 es lo contrario. El 5 es el gap, el hueco que dejas desde que se publica hasta que empiezas a medir. Ah, ok. ¿Vale? O sea, tú publicas un año y entonces durante los siguientes 5 años no se tienen en cuenta cómo se citaba. Perfecto. O sea, que hay una especie de periodo transitorio en el que todavía tu trabajo no está completamente conocido, etcétera. Bien. Pues han cogido un periodo transitorio de 5 años. Entonces solo tienen en cuenta los que se citan y citan a lo que tú citas a partir del 5.º año. Ese es el CD5. Y es que cuando comparas diferentes épocas, yo creo que al final es la clave de todo esto. Comparar diferentes épocas es difícil porque
son diferente formación, diferente preparación, diferente cultura. Uno lo dice de deportistas, pero también lo puedes aplicar a científicos, ¿no? Hablamos antes de la cultura de la publicación, pero hay más cosas también. Por ejemplo, y esto lo menciona en el artículo, yo estoy muy de acuerdo. O sea, sí creo que hay algunas cosas interesantes que menciona el artículo, que me parece que valdría la pena también mencionar, no solo destripar las que no nos gustan. Por ejemplo, cada vez, para llegar a la frontera de la investigación, cada vez se requieren más años de estudio y de formación, para que una vez que llegas a la frontera puedas empujar y hacer avanzar, ¿no? Entonces cada vez es más difícil porque se tarda más en llegar y hay menos gente, bueno, menos gente que llega, no, porque cada vez hay más, pero que se hace más difícil, que se tarda más en llegar a esa frontera y por tanto te quedan luego menos años para empujarla y llegar más allá. Entonces, eso por una parte me parece que es razonable y es una cosa a tener en cuenta, pero hay otra que a mí siempre me ha preocupado, que es la sobreespecialización que requiere la ciencia. Uno realmente para llegar a esa frontera tienes que centrarte en algo muy específico porque es imposible saber de todo o saber mucho de todo. Y entonces te tienes que ir especializando. Y eso es una cosa que miden y que sí me parece más interesante esa métrica que el CD este famoso que hemos estado discutiendo. El cuánta diversidad hay en los trabajos que citas respecto al trabajo que estás haciendo. Y eso sí me parece una métrica muy interesante y sobre la que convendría reflexionar, porque también ellos, uno de los indicadores que dan de una investigación disruptiva es aquella que se apoya en una serie de trabajos más diversa y que luego es citada también por un abanico más diverso de trabajo. Bueno, a mí esa diversidad me parece que es relevante y yo sí que veo ahí un problema, no sé cómo resolverlo porque evidentemente es complicado. No te queda otro remedio que especializarte si quieres realmente llegar a la frontera del conocimiento, pero por otra parte corres el riesgo de tener una visión un poco muy cerrada, ¿no? De orejeras, ¿no? De caballo. Yo lo que digo para consolarme es que aunque un investigador, en promedio, el investigador individual tenga una visión cerrada, la ciencia en su conjunto sí que tiene formas y herramientas de ser más amplia y de que esa investigación pueda llegar a más gente, esté accesible a más gente y se aproveche en otros campos. No es fácil, pero como hay muchos más investigadores, también hay más probabilidad de que alguien pueda coger algo de otro campo y aprovecharlo, ¿no? Entonces me parece que al final el sistema sí que de alguna forma consigue mantener algo de esa diversidad en el avance, pero es un tema que creo que es debatible, ¿no? Todo. Y bueno, y se nos está pasando por nuestro sesgo más por la parte científica, la parte tecnológica. Pero si a mí me dice alguien que en los últimos 30 años no ha habido revoluciones tecnológicas, pues vamos, es para echarle a comer aparte. Porque pensando un poco en esto también, o sea, desde el 93 al 2023 que estamos, estos 30 años, hemos tenido por lo menos como grandes revoluciones la de la Internet, la de los dispositivos móviles. O sea, Internet en el año 93 era algo todavía muy incipiente y muy restringido al ámbito académico. O sea, yo recuerdo cuando tuve por primera vez acceso al correo electrónico, todas estas cosas, eso fue en el año 94. O sea, en el año 93 todavía no era accesible a la población en su conjunto. Luego la revolución de los dispositivos portátiles, móviles y demás. Y ahora estamos teniendo también la de la inteligencia artificial. Si comparas con la década anterior, o sea, las 3 décadas anteriores, del 60 al 90, pues yo te diría revoluciones comparables, la de la informática de consumo, o sea, el ordenador personal, el microordenador, y pocas cosas más se me ocurren a ese nivel. Entonces, no me cuadra, ¿no? La percepción que yo tengo de las cosas que han pasado en los últimos 30 años con respecto a décadas anteriores con lo que se dice en este artículo. Terminando con este tema, quería aprovechar y preguntarte, José Alberto, porque yo antes hice un comentario con el que no sé si estarás de acuerdo y a lo mejor puede ser una voz autorizada para desmentirme, porque dije que mirando estos últimos 30 años de astrofísica, ¿no? y ciencias del cosmos, y esto de la disruptividad de la ciencia, si ha disminuido o no, a mí me parece que del 93 a 2023 hemos tenido más, digamos, grandes avances disruptivos, rompedores, que si miramos el mismo periodo del 63 al 93. Y planteaba, por ejemplo, cosas como exoplanetas, y en cosmología en particular, la expansión acelerada del universo,
la cosmología de precisión que se establece a partir de los años 90, el establecimiento de la materia oscura como algo ya casi un hecho, ya que antes era algo muy debatible. Y sin embargo, si miro las décadas anteriores, de los 60 y pico a los 90 y pico, no veo que haya habido tantos de esos grandes avances, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación o la Sí, rebatirías? sí, la verdad es que dicho de otra forma, creo que estamos en una época, tenemos mucha suerte de estar en la época en la que estamos, porque en muy A poco ver si te vas a tiempo cargar ahora el principio copernicano. Tampoco. tenemos suerte en el sentido de que, bueno, en los últimos años se están acumulando un montón de descubrimientos. Así que, sin haber escuchado parte de la tertulia, siento haberme unido tarde. Yo estaría de acuerdo con lo que dice, sí. Tengo la sensación también de que ha habido cambios sustanciales que sobre todo han venido de la mano del desarrollo de la tecnología. Ujú, Eh, exactamente, porque esto, Eso recordemos que es. habla de ciencia y tecnología, porque se habla de un declive en la disruptividad de los papers y de las patentes, ¿eh? O sea que parece que las dos cosas, bueno, pues no sé, no encaja mucho con la idea intuitiva que podemos tener. Bueno, pues entonces, En el tema de las patentes, que no lo hemos comentado, quizá también es muy importante el tema de entender que las citas en patentes son muy diferentes a las citas en artículos científicos, ¿no? En una patente tú tienes que demostrar que lo que tú aportas es novedoso respecto a todo lo que ya está patentado. Entonces tú, para justificar novedad, tienes que citar patentes previas relacionadas con lo que tú estás haciendo. Y ahí la relación tiene que ser lo más directo posible, porque tú tienes que justificar tu novedad. Si el que te revisa la patente dice, perdona, pero tú me estás hablando de un nuevo dispositivo móvil, vale, un nuevo dispositivo móvil. Resulta que ya hay dispositivos móviles patentados. Hay 1.400 patentes de dispositivos móviles. ¿En qué se diferencia tu dispositivo móvil de esos 1.400? Y tú tienes que incluir, pues este no es como el 1322, ni es como el, porque no tiene tal, ¿no? Eso hace, en la primera mitad del siglo XX, cuando había muchas menos patentes, era mucho más fácil introducir novedad. Hoy en día, en las patentes, por eso, claramente, no es que las patentes sean menos disruptivas, no es que el Google Run, el PageRank de Google, que está patentado y tiene un índice 0,16 o algo así, tiene un índice no positivo, pero muy bajito. No es que no sea claramente disruptivo, es decir, toda la empresa de Google ha ganado todo lo que ha ganado básicamente por el PageRank, sino que, claro, tenía que citar otros algoritmos similares. En Europa no se puede patentar algoritmos, pero en Estados Unidos sí, que estaban utilizando otras métricas para ordenar adecuadamente y cuantificar la relevancia de páginas web. Entonces, eso hace 70 años probablemente no había que hacerlo. En un algoritmo patentado hace 70 años probablemente no habría que hacer ese tipo de trazado. Por eso en las patentes se observa, pero la dinámica de que las patentes acaben teniendo un valor aproximadamente cero, que es una dinámica en apariencia muy parecida a la de los artículos científicos, pero una dinámica muy diferente. bueno, pues nada, habiendo quedado patente. Sí, esto además yo recuerdo que hace años estuve mirando esto porque tenía interés en el tema de las patentes. Hay, por lo menos en la oficina de Estados Unidos, hay dos requisitos que son los que te ponen básicamente para solicitar una patente, que es que tienes que demostrar que sea un avance que no sea una extensión trivial de algo que ya existe. Tiene que ser un avance no trivial, o sea, algo que no es algo que alguien se dé cuenta inmediatamente al ver algo que ya existe, decir, pues se le podría poner no sé qué cosa. Y además no puede ser tampoco una combinación trivial de dos o más elementos que ya existen. O sea, no puedo decir, cojo una batidora y le pongo un microondas. No, tienen eso, o sea, no te dicen exactamente lo que tiene que ser, pero te dicen lo que no tiene que ser. Y lo que no tiene que ser es esas dos cosas. Y por supuesto, claro, la dinámica ha cambiado mucho, ¿no? Einstein, que trabajaba en una oficina de patentes, su trabajo era muy diferente al que tendría un revisor de patentes a día de hoy. De hecho, tenía mucho tiempo libre como para poderse poner a hacer teorías físicas, ¿no? Bueno, José es el experto en la vida de Einstein, seguramente, pero bueno, debía ser muy diferente la cultura de las patentes a principios del siglo XX de la que es hoy en día, donde es un bombardeo masivo y de hecho se patentan cosas incluso son totalmente irrealizables, pero mientras tú la puedas imaginar y dibujarla, te la pueden
te la pueden aceptar en una oficina de patentes si cumples esos requisitos que he dicho, ¿no? De hecho, ¿no? Este es un trabajo bastante continuista, bueno, está bien, es la tesis doctoral del primer autor, y bueno, yo qué sé. A mí no me ha gustado, no son los artículos de Nature que a uno le gusta leer, porque no, realmente lo ves muy flojito, muy flojito. Pero bueno, pues está ahí publicado, yo qué sé, esto es la nueva vida que hay, ¿no? O sea, Quijote podrá publicar en Nature. Pues, el primer artículo de la serie que habéis enviado a MNRA lo podíais haber enviado a Nature, y seguro que cuela. Un artículo tan largo, no sé. No, pero bueno, una versión reducida, quiero decir. Sí, sí. Publicas todo el cuerpo, lo principal de todos los artículos extensos y con súper detalles, como lo habéis publicado en una revista más convencional, y en una revista como Nature sacas solamente un artículo así de resumen. ¿No? Sí. Sí. Eso en Science lo está haciendo mucha gente, y bueno, en varias revistas, ¿no? Y ahora, hace años era más complicado, pero ahora mismo es fácil. Pues, sí, realmente tienes la sensación. Sí, ahora mismo se ha puesto mucho más fácil eso. O sea, se publican una cantidad de cosas que tú dices, pero hay temas, yo qué sé, las zeolitas, ¿no? O sea, en zeolitas llevamos ya 10 años en zeolitas aplicadas a energía solar, que cualquier chorrita se publica en Nature. Pero chorraditas, es decir, hombre, nueva revolución. Claro, lees los artículos de notas de prensa y los artículos de divulgación científica, nueva revolución, las nuevas super zeolitas no sé qué, que consiguen un rendimiento del 30,3%. Ya, pero es que el año pasado me lo publicaste el 30,1%. Sí, hace 5 años el 28%. Y tú, pero lo vas a ver, pero es que tampoco has hecho nada más. Y miras la estructura, sí, ha cambiado un poquito la estructura química, ha cambiado 4 cositas, y dices, qué sé, esto es lo mismo. Esto es para una revista más continuista que para una revista como Nature. Y eso en muchos campos, en temas de biomedicina también está ocurriendo. Yo leo la revista Nature todas las semanas, salvo quizás un par de semanas al año por diferentes circunstancias, todas las semanas desde hace unos 20 años. Entonces, yo tengo una sensación muy buena de cómo va cambiando los estilos en la revista, y yo he notado una caída tremenda de lo aceptable en Nature en los últimos años. Y en todos los campos, bueno, perdón. Bueno, en general Nature tiene ciertos sesgos, o sea, le gustan ciertos campos, pero bueno, el campo de la astrofísica se está publicando muchas cosas, o sea, y cosmología menos, pero también yo creo que también se pueden publicar cosas en cosmología. Yo tengo esa sensación, de que ahora es más fácil publicar. Pero con los estilos de Nature, los artículos de Nature hay que escribirlos en el formato Nature, quiero decir, en un formato muy particular, ¿no? En el que la introducción es casi un artículo periodístico, pero o sea, tiene que parecer muy técnico, pero al mismo tiempo muy light, ¿no? Y comprensible por un público muy general, y entonces al final, ¿qué está haciendo la gente? Pues escribir eso, un pequeño articulito breve, y después poner una información suplementaria de 100 páginas, ¿no? Donde realmente está el artículo.